a todos y a todas, ¿qué tal? Muchas gracias por uniros esta tarde para hablar de Design Systems y sobre todo para ver estos dos casos prácticos de Diana y de Albert, que ya están por aquí también conectados. Mi nombre es Yolanda, soy coordinadora de la escuela y bueno, estaré por aquí, ¿vale? Estaré por el chat, estaré comentando cositas. Cualquier cosa que queráis comentar, que le queráis lanzar, tanto a Héctor como a Diana como a Albert, lo podéis lanzar por el chat y luego lo rescatamos, ¿vale? O sea, comentarios de lo que están charlando y demás. O incluso luego al final, si queréis, podéis activar las cámaras, activar los audios y nos encantará escucharos y veros. Sin más dilación, le voy a dar paso a Javier, que es el director de la escuela. Va a hacer una brevísima presentación y luego ya comenzamos con Héctor y con Diana y Albert, ¿de acuerdo? Así que nada, me quedo por aquí abajo, me quito la cámara y nos vemos en un rato. Espero que disfrutéis. Hasta ahora. Buenas tardes, Héctor. Bienvenidos a todas las personas que estáis aquí para escucharnos. Nada, también dar las gracias a Diana y Albert. Voy a haceros una pequeña introducción de la escuela, muy breve. Siempre empezamos con esta ilustración que ya tiene 13 años, que me hizo un amigo ilustrador que vive en Sevilla y se basó en una de las películas de Jacques Tati, un personaje que tiene que se llama Mi tío. Bueno, esta es la descripción de la escuela, sobre todo lo más relevante creo que es lo que veis en negrita, a quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Eh, Nuestra forma de hacer está basada en tres ejes. Cuidamos mucho los contenidos y la selección del profesorado, cuidamos mucho la experiencia y sobre todo creo que el último punto es muy relevante. Creemos que queremos hacer una formación que trascienda el presente y por ello creemos que el futuro es hoy para nosotros. Tenemos un propósito, yo soy el fundador de la escuela, soy diseñador, realmente estoy en esto por vocación y el reto de ayudar a las personas a tener un futuro mejor me parece muy grande como para que no sea que no esté en primer lugar por delante de todo. Hacemos formación humanista basada en los principios del diseño y con exigencia de mundo real. Y nada, muchas gracias y te doy paso, Héctor. Gracias, Javier y Yolanda. Bueno, hola a todos, lo primero, y gracias a todos por uniros. Veo que somos ya unos cuantos por aquí. Nada, os voy a brevemente contar un poco de qué va a ir esta charla. Diana y Albert, muchas gracias por uniros. Son desde los alumnos de la última edición de cursos de sistema de diseño que hemos hecho, que ha sido la 7ª edición. Y sus proyectos pues, nos encantaron por varias razones y les propusimos que participaran en este evento bueno, pues para discutir lo que han hecho y dar también un poco de visibilidad al tipo de proyectos que hacemos en el curso, ¿vale? Y por supuesto discutir sobre el contenido de los proyectos, que es interesante y demás. Comentaros que, bueno, este curso lo hicimos con mucha ilusión y lo seguimos haciendo con mucha ilusión. Y un poco el objetivo que teníamos es que muchas veces la gente cuando habla de sistemas de diseño se imagina Figma y los sistemas de diseño pues van mucho más allá de ello, ¿no? Primero tienen que tener una base sólida en cuanto a principios, después es súper importante cómo los diseñadores trabajan con desarrollo. Hay muchas cosas que son todavía más importantes que los artefactos de diseño que se generan al hacer un sistema de diseño, como por ejemplo cómo se vende internamente, cómo se evangeliza, cómo se gobierna, etcétera. Entonces quisimos hacer un curso que tuviera un poco de sentido y que al final diera un poco de bagaje a la gente y que a la hora de tener su propia visión, su propia definición de qué es un sistema de diseño, porque no hay una sola definición ni un solo sistema de diseño válido para todas las organizaciones o para todos los productos, ¿no? Entonces es un poco como el background. Solo deciros también que, bueno, ponemos mucho cariño todas las ediciones en actualizar el programa. Por ejemplo, la edición anterior metimos una clase de documentación con inteligencia artificial, que la está dando Joan, etcétera. Y bueno, lo que más me interesa es un poco ver los aprendizajes de Albert y Diana realmente. Hay varias cosas que nos encantaron de sus proyectos. En el caso de Albert nos encantó un poco el enfoque que dio a los tokens, cómo generó la visualización de los tokens, que nunca habíamos pensado nosotros en hacerla de ese modo también. Dio mucha claridad también al resto de los alumnos y fue súper interesante. Y en el caso de Diana también nos encantó un poco el end-to-end y cómo plantea el proyecto desde el principio, el antes y el después, cómo desde el principio la auditoría del producto que iba a rediseñar empezó a ver cómo lo quería hacer para empezar a identificar cuáles eran los componentes claves en los que se quería centrar. Y bueno, esto es un resumen así muy escueto y muy a grosso modo de cosas que vimos. Pero nada, nos encantaron los proyectos y bueno, los sistemas de diseño son algo que todos o los consumimos o contribuimos o los hacemos o los vendemos. Entonces, bueno, han llegado para quedarse. Ya nadie hace diseño de interfaz desde cero.
y mucho menos en isolación, ¿no? Como una disciplina, sino que es súper importante trabajar con los equipos de producto, los equipos de negocio, los equipos de desarrollo, y ese es un poco el espíritu que queremos seguir manteniendo en el curso. Y poco más, si tenéis alguna pregunta, voy a estar todo el rato viendo aquí en un lado los comentarios, también me podéis añadir el LinkedIn si tenéis alguna pregunta o si queréis que expandamos algo de los proyectos de Diana y de Albert o tenéis algún comentario. Así que nada, muchas gracias y podemos empezar. En realidad, eh, Yolanda, no sé si tenías un orden establecido de si empezaba Albert o empezaba Diana. Había puesto a Diana, pero un poco Vale, como queráis. sí, sí. No, fenomenal, sí, sí, no, es que no, si Un lo he poco leído no me como en el acuerdo. curso, ¿no? Que empezó Diana también Sí, sí, y es verdad. en esa jornada acabó Albert. Es verdad que fue la primera, además. Fenomenal, pues nada, genial, nada, deseando ver y comentar Vale, comparto cuando quieras, pantalla. Diana. Sí, Mientras que comparto pantalla, pues agradeceros a la escuela por invitarme y poder compartir el trabajo que he hecho durante el curso. ¿Puedo compartir la pantalla completa? Sí, sí, sin ningún Puedes problema. compartir. Sí. sí, un segundito, espera que quiero mirar. Sí, eres confitriona, sí, puedes compartir la pantalla completa. Lo tienes abajo, lo tienes en verde. Vale. Bueno, de mientras que me voy presentando, soy Diana Jurado. Trabajo como Product Designer desde hace 3 años en Wayler. Y me interesé por este curso porque empecé a darme cuenta de que era algo que las empresas empezaban a demandar y por propio interés personal para saber crear un sistema de diseño con más criterio y saber gestionarlo en el día a día, ¿no? Dentro de una empresa, tanto con desarrollo como con producto. Y pues bueno, durante el curso he creado el sistema de diseño de Mutant. Este es un sistema de diseño que he creado para Steam. Para los que no sepáis qué es Steam, es una plataforma distribuidora digital de videojuegos, tanto propios como de terceros, desarrollada por Valve Corporation y lanzada en 2003. ¿Por qué elegí Steam para el sistema de diseño? Pues bueno, yo soy jugadora desde pequeña y me motivaba mucho más hacerlo de algo que me resultara familiar y que incluso había encontrado fallos, incluso antes de interesarme por el diseño, y me gustaba el reto de intentar construir algo más sólido sobre esto que yo conocía bastante, ¿no? Con respecto al diseño, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos un breve vistazo de la landing page de Steam y pasamos a una breve guía de lo que vamos a ver durante la presentación y también lo que se ve durante el curso. Primero vamos a hacer una auditoría en la que pues yo me centré en auditar los componentes más importantes de la plataforma y ver qué es lo que funcionaba y lo que no funcionaba en la plataforma actual. Luego pasamos a crear el sistema con el nombre, los principios, la voz, el tono, la nomenclatura de los tokens. Y luego pasamos como a un proceso, ¿no? Que a mí personalmente me pareció bastante menos lineal, ¿no? Porque creo que se retroalimenta un montón, en el que empezamos a crear los tokens de Foundation y de componente y la documentación, en la que yo aparte metí el diseño porque pensé que me ayudaría a tomar las decisiones con más claridad y con más seguridad. Y pues bueno, fue un proceso bastante menos lineal que todo lo anterior que os he venido contando. Y luego la adaptación, ¿no? De como un pequeño plan de cómo pasar este sistema de diseño a producción, ¿no? Así que empezamos con la auditoría. Aquí os he dejado unos pantallazos de Steam, la landing page, una página de producto y una página de categoría, para que veáis un poco cuál es la interfaz de Steam. Y pues brevemente, porque durante el curso, como os puedo enseñar aquí, sí que se va a detallar más todo lo que vas encontrando, tanto de foundations como de componentes, de qué es lo que es igual, qué es lo que no, qué es lo que funciona dentro del sistema de diseño, qué es lo que no. Yo hoy no quiero hacer demasiado hincapié aquí, así que vamos a hablar brevemente. Encontré un montón de inconsistencias en los foundations, como los colores y las tipografías. Colores que, aunque a priori os puede parecer que el verde de estas pantallas son el mismo, no lo son. Hay falta de contraste también. La tipografía utiliza dos distintas y un montón de tamaños distintos, que esto, por supuesto, no es intrínsecamente malo, sino
que los utiliza de manera completamente aleatoria, con lo cual da a entender que no hay realmente un sistema detrás ni una jerarquía clara de cómo utiliza la tipografía y de cómo la utiliza dentro de los componentes. Y además, pues por tamaños y por falta de contraste, había una falta de legibilidad en la tipografía. Lo siguiente son los botones, ¿no? Que es uno de los componentes también importantes. Había más de 27 botones distintos. Una vez llegado ahí, paré de contar, porque además las diferencias no eran sutiles, eran bastante grandes en un montón de aspectos, y realmente, excepto los primarios y los secundarios, que son los verdes y los azules, no había una jerarquía entre ellos. Y esto pues se puede extrapolar a las cards o el search, la navegación, un montón de componentes que son muy importantes pues, dentro de el e-commerce, ¿no? Que tiene dentro Steam, que en el que está vendiendo los videojuegos, y son puntos importantes de la aplicación, que hacían pues, que hubiese una falta de jerarquía, una interfaz muy abarrotada, que el usuario cuando quiere buscar algo sea confuso y complejo. Y pues bueno, en conclusión, falta un sistema de diseño más sólido, si es que tiene alguno, y una falta de estructura. Con lo cual estas dos cosas que son los distintos problemas que os he mencionado, ¿no? De interfaz, de jerarquía, de accesibilidad, de componentes, se pueden arreglar creándole un nuevo sistema de diseño. Entonces pues comencé a crearlo, lo llamé Mutant. ¿Por qué Mutant? Pues porque hace referencia a las palabras mutar, transformarse, cambiar, porque para mí era importante que el sistema de diseño pues, se adaptara a todos los cambios o necesidades del usuario, e incluso también con el tiempo, ¿no? Steam tiene una cualidad que es que tiene una aplicación que te puedes descargar, lo puedes utilizar desde internet, está para todos los dispositivos, tiene su propia Steam Deck, que para que nos entendamos es como una pequeña Nintendo en la que tú tienes los videojuegos que tienes en Steam, lo puedes utilizar también en la tele, entonces como que las posibilidades que ofrece el usuario son muchas para adaptarse a lo que el usuario quiere. Y la idea que quería era que eso se pudiera también respirar un poco en el sistema de diseño. Los principios, el primero flexible, pues viene muy acorde con lo que os acabo de comentar, de crear componentes que fuesen como piezas de Lego, en el que una la creas con otras piezas y creas una sección, pero esa misma pieza la puedes llevar a otro sitio y utilizarla perfectamente con otras, y que se siga viendo que hay una coherencia y una solidez. Relevante porque el contenido de la aplicación creo que es lo más importante aquí, que son los videojuegos y el contenido que crea la propia comunidad, tanto de lives, dibujos, charlas, opiniones, guías. Intuitivo, pues porque fuese fácil de utilizar para todo el mundo, porque además es una plataforma mundial, y que al final sea fácil cumplir el objetivo del usuario, que es pues entrar a divertirse. La voz y el tono, como comentaba antes, al ser mundial, pues un tono neutro, que dé la información clara de los videojuegos, y pues que se respete la diversidad tanto cultural como religiosa, etcétera, y también pues de accesibilidad. Y ahora pasamos a cómo funcionan los tokens, que si hacéis el curso es algo que os va a traer de cabeza durante todo el curso. Que bueno, yo voy a explicar aquí brevemente, ¿no? Los tokens pueden tener diferentes niveles. Puedes tener más o menos niveles dependiendo de la complejidad que necesite tu producto o de la cantidad de control que quieras. Y estos niveles van desde lo más abstracto hasta algo un poco más específico. Aquí podemos ver un ejemplo en el que tenemos como el color, ¿no? Que es el valor crudo, que se anida al primer nivel, que es el core, que pues aquí pues, pues nos dice que es el nombre, que tiene una variante, pero no sabemos exactamente para qué se va a utilizar. Cuando pasamos al siguiente nivel, sí que nos explica algo más sobre para qué se va a utilizar ese token. Y en el siguiente, que es el de componente, pues se especifica aún más, con lo cual aquí se puede leer perfectamente que es el background, el color del background del botón primario, ¿no? Y esto pues será un token que conforma ese componente. Igual tenemos aquí con el siguiente ejemplo. Entonces aquí lo importante uno de los pasos es crear las nomenclaturas de estos tokens, de estos diferentes niveles, en la que, bueno, cada uno puede crearlo como quiera. Yo elegí una en concreto, pero para mí a la hora de elegirlo lo importante fue que se entendiera fácilmente, porque por supuesto está explicado, ¿no? Documentado,
pero que se entendiera fácilmente sin que yo tuviese que estar presente o que no los hiciera yo. Que se entendiera lo que ya están creados y que fuese fácil crear los nuevos. Entonces yo he utilizado la misma estructura en todos los niveles, más o menos, para que fuese también fácil de recordar para todos los equipos. Y esta estructura es Foundation, Property y Variant. Para que nos entendamos, pues lo Foundation es pues, el color, el border radius, la tipografía, ese tipo de cosas. La propiedad, aquí tenemos un ejemplo en este caso que es el tamaño de la tipografía, ¿no? Y la variante pues es el 32, que puede ser 32, 24 o 28, lo que vosotros queráis. Y así pues se van conformando los tokens. Y lo mismo para los semánticos, simplemente que ese nivel de abstracción pues va bajando hacia algo un poco más específico. Y la única diferencia es que en el token de componente introduje elementos antes de todos los demás, simplemente por el hecho de que me parecía que en el día a día era mucho más fácil buscar por botón y luego por foundation y propiedad que buscar por foundation, propiedad y luego de todos los que hayas creado buscar cuál el del botón, porque me parecía que era como más sencillo. Y pues bueno, mientras que estaba creando todos estos tokens, yo decidí empezar con el diseño porque me era muy complicado decidir si quería un color u otro, si iba a funcionar, si el tamaño de esta tipografía era la adecuada. Entonces yo empecé ya a hacer esbozos para estar más segura de la creación de estos tokens. Y os voy a enseñar cómo he creado estos tokens en Figma y cómo lo he documentado en ZeroG. Que bueno, como ya ha dicho Héctor, puede ser Figma, puede ser ZeroG y puede ser la herramienta que tú quieras. Aquí en Figma tenemos los tokens de Foundation en el que yo he documentado pues, bueno, todos estos tokens, tanto core como semánticos, podemos ver aquí, y luego pues, los valores crudos, tanto en píxeles como en ren, que necesita luego desarrollo, el grid y tal. Y lo mismo para color, con todos los nombres y toda la información, y pues lo mismo para tipografía, que se crean primero los cores. Y luego, pues, en tipografía, por ejemplo, se da el caso de que varios core conforman el token semántico, que es, pues, si tienes la familia, tienes el tamaño, el peso y el line height, pues todos estos tokens conforman el semántico. Y luego aquí una breve guía de accesibilidad para estos colores que se pueden utilizar con las tipografías y una breve descripción de para qué puede utilizar estos colores en esas tipografías, ¿no? Y todo esto, por supuesto, está documentado también en ZeroG. Aquí, pues, la explicación de cómo se crean los tokens que os acabo de explicar. Aquí también aparece el layout, ya con bastante más información, porque esto no tiene por qué leerlo simplemente los de desarrollo o los de diseño, con todos los tokens, cómo funcionan, cómo están creados, para qué sirven, por ejemplo, el color, cómo crear colores nuevos para los shade y los tint, dónde usarlos, la estructura de los tokens core, en que aquí específicamente en color pues explico para qué sirve cada uno de los colores, para que tengas claro cuál es el objetivo de cada uno de ellos, y los tokens semánticos, ¿no? Que aquí pues son unos pantallazos de los tokens semánticos que creé en Figma, y las opacidades. Para crear esta documentación siempre he seguido la misma estructura. En color podemos ver color, que es una introducción, token structure, core token, semánticos y distintas secciones que pues, pueden ser distintas dependiendo de lo que estemos documentando. Y sigo lo mismo también en tipografía. Lo importante de esto, mi idea aquí era que siempre siguiera la misma línea para que cuando alguien diferente viniese a documentar, lo documentara de la misma manera, para que todo fuese, que la sensación fuese que lo ha hecho una sola persona, pero la idea es que colaboren muchas personas e incluso de distintos equipos, ¿no? Y aquí podemos ver pues los semánticos, los cores, todo el tema de accesibilidad. Podemos ver los iconos, cómo crearlos también, con los distintos tokens para los iconos. Y pues bueno, los stroke, los tokens, ejemplos, todo documentado. Y podemos pasar, porque no sé cómo voy de tiempo, a los botones de componente, ¿no? Que también están documentados en ZeroG, pero podemos verlos aquí en Figma. Yo hice esta tabla
porque una vez después de haber hecho los diseños, a la hora de empezar con los tokens de componente, que eran quizás los que me parecían más complejos al principio, dije, bueno, pues voy a hacer una tabla para saber exactamente qué es lo que necesito, porque si yo ya tengo X componente aquí más o menos montado, pues voy a hacer una tabla para que me quede claro todo lo que necesito. Y entonces pues fui con los distintos tokens, pues de tamaño, de espacio, de border radius, de stroke, poniendo todo lo que yo necesitaba, con el valor crudo, ¿no? Para no tener que estar mirando del semántico y el core, para recordarlo, para saber exactamente qué tamaños tengo creados y sus nombres de token de componente. Y luego al final aquí una breve tablita de qué tokens son los que conforman, ¿no? Por ejemplo, un botón, para que quede bien claro cómo funciona y que se entienda la documentación. Aquí vemos documentación también que está en ZeroHate y pues por supuesto luego el componente ya creado. Para esto, esta estructura la he utilizado también para el resto de componentes que creé durante el curso, que es por ejemplo el search, en el que también hago la tabla y está todo documentado, que al final es un poco lo mismo que tenemos aquí en Figma, para que lo podáis echar un vistazo. Sí, perdón. ¿No? Y aquí lo que os he dicho, es mucho más fácil buscar por botón que por foundation y luego buscar el botón, justo lo que estás buscando del botón. Por eso lo hice así, porque me parecía más práctico. Y pues lo tenemos aquí también documentado en ZeroHate, en el que vemos una introducción con la anatomía del componente, sus variantes, todos los estados que tiene, para qué sirve cada estado, unos ejemplos, los tamaños, la tipografía que se utiliza por cada tamaño, los iconos y los tamaños de iconos que se utilizan, y luego también pues usos, tipo el botón pues tiene un mínimo width, pues porque a lo mejor el texto es demasiado pequeño y no quiero que mida menos de 80 píxeles. Si es flexible width, si se va a adaptar o no se va a adaptar con el contenido, si en el caso de que sea móvil o esté dentro de un container, va a hacer fill container o no, si va a tener doble línea a la hora de escribir o solo va a tener una, y por ejemplo también importante como respecto al apoyitono que os mencionaba antes, cómo se va a hablar dentro de cada componente, ¿no? Qué es lo que puedes poner, qué es lo que no, que seas directo para que el texto no sea muy largo, por ejemplo, en el caso del botón, ese tipo de cosas. Luego el espaciado cuando están juntos, qué botones van con cuáles o con cuáles no pueden ir, qué prioridad tienen estos botones para que se vea claramente qué jerarquía tienen, todo este tipo de usos que al final es importante tanto para el desarrollo como para los diseñadores saber desde el principio. Y pues bueno, luego los tokens que cómo se utilizan en Figma y la tabla que os he enseñado aquí y pues la librería dentro de ZeroHate, y luego yo creé un changelog en el que pues se iba como listando los cambios que se iban haciendo tanto en producción como en diseño para que se mantuviese controlado la evolución de ese componente. Y como he comentado antes, esta estructura pues la sigo utilizando también tanto para los demás componentes, ¿no? Como la batch, que es uno de los que hice, que como veis pues tiene la introducción, las variantes, los estados, los distintos usos, los tokens, la librería y el changelog. Y pues lo mismo para lo demás. La car pues un poco más larga porque son componentes un poco más complejos, como qué componentes tienen la propia car, ¿no? Como pues el precio, los títulos, los botones, las badge, los iconos de plataforma, ese tipo de cosas. Y los distintos usos, ¿no? Como si tienen background o si no tienen background, por si es un grid o siguen otro, y ese tipo de detalles que al final el desarrollador pues tiene que saber cuando está creando el componente dentro de la librería. Y pues, como veis, pues la misma estructura. Y ahora pues os voy a enseñar cómo ha quedado el nuevo diseño con todos los nuevos componentes que he creado con los tokens de componentes aplicados.
ya sean token de componente por los componentes que sí que están creados, como los demás que simplemente están aplicados los tokens semánticos. Esto es el producto actual y esto es el diseño que he realizado yo durante el curso. Que la estructura realmente de la página no la he cambiado mucho, pero porque aquí arreglar cosas de usabilidad no era el objetivo, pero sí que he intentado limpiar un poco con los nuevos componentes la interfaz. Entonces, pues aquí podemos ver la nueva landing page y en realidad sigue siendo lo mismo. Este componente es el mismo que este, simplemente que ahora respira de otra manera porque tiene aplicados los nuevos tokens. Aquí la página de categoría, en el que tenemos más claro cuáles son los filtros, cuáles están aplicados, las categorías, puedes ver mejor cuáles son los productos y el detalle de producto, ¿no? En el que la información pues se ve un poco más clara, un poco más limpia, no hay tanto estímulo y al final pues queda claro más cuáles son los botones y los objetivos de la página. Y luego aquí tenemos la adaptación, que es un modelo incremental en el que pasamos de no tener nada del nuevo sistema de diseño a tenerlo todo, ¿no? Que aquí, o sea, vamos como paso a paso, empezaríamos en el 1, que serían como los toques de Foundations, cores y semánticos, color y tipografía, que creo que sería lo más fácil, y iríamos añadiendo complejidad tanto de token de componente como de componentes en sí, y añadiendo un nuevo diseño poco a poco hasta acabar con patterns y templates. ¿Qué pasa? Que aquí lo que yo veo, por ejemplo, es que sería cambios muy grandes si lo hiciéramos en productos enteros y además Steam tiene varios productos distintos. Yo entiendo que la web y la aplicación no irán de la mano y el Steam Deck es otra cosa completamente diferente, con lo cual iríamos, creo que la manera de aplicarlo sería incluso entrando dentro de los productos en sus secciones, ¿no? De primero cambiamos la store y vamos cambiando poco a poco cosas. Y luego vamos a la librería, y luego a comunidad, y luego al perfil, y haciendo lo mismo con los otros productos, en el que así dividimos en partes más pequeñas el trabajo, y de todas maneras tampoco tendría gran importancia porque actualmente ya cada uno es de su padre y de su madre, cada sección, porque si tú entras hay páginas que son completamente con un diseño diferente. Entonces, pues sería ir mejorándolo poco a poco porque si no, el trabajo sería completamente inabarcable, ¿no? O demasiado lento. Y bueno, ya está. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, sí, os recomiendo un montón el curso. Yo me lo he pasado muy bien. Al principio era un lío con los tokens porque tú estabas diciendo, Dios mío, no me entero de nada. Pero al final todo cobra sentido y merece bastante la pena. Yo lo he disfrutado un montón. Y la verdad que he aprendido mucho y espero poder aplicarlo en mi empresa, que también era uno de los objetivos. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti, Diana. Si te parece, bueno, pregunta por aquí Ana en el chat, que bueno, dicen increíble, gran trabajo, enhorabuena. Que Ana preguntaba, quería saber cuánto tiempo te ha llevado a hacer todo esto, porque claro, parece fácil, pero, pero no lo es tanto. Y luego si queréis, no sé si hay alguna pregunta más, las dejamos para el final y así unificamos con Albert, si te parece. Vale, contesto esta entonces, sí, ¿no? Sí, sí, adelante. Vale, o sea, el curso era desde principios de noviembre, creo, finales de octubre, principios de noviembre, hasta la primera semana de enero. El curso terminaba antes y la semana de enero era simplemente entregar los trabajos. Y lo que más tiempo me llevó fue la creación de tokens y nomenclaturas, porque era un proceso que al principio a mí me costó más entender. Y luego, una vez que yo tenía las decisiones, pues fui como un poco más rápido, pero yo te diría que un mes y medio, más o menos, porque el tiempo, no es que el tiempo de antes no trabajara, porque he estado trabajando durante todo el curso, lo que pasa es que cambiaba mucho de opinión y siempre volvía a cambiar cosas, porque decía, ay no, es que esto lo he entendido mal, tengo que volver a hacerlo y tal, pero realmente una vez que tomas las decisiones, hacer el trabajo a mí no me requirió tanto tiempo. Pero vaya, que yo diría que 2 meses en realidad. Gracias, Diana. Pues vamos a darle paso a Albert, si os parece, y luego si hay alguna duda
que igual lo podemos combinar, ¿no? Para que os pregunten sobre cosas más concretas y tal, pues ya. ¿Te parece, Héctor, que hacemos eso? ¿O quieres hacer también una devolución ahora? ¿Lo juntamos después? Vale, pues Sí, venga. yo creo que mejor después. Perfecto, pues Albert, venga, adelante. Estamos deseando escucharte, que además tu proyecto es muy diferente. Sí, completamente. Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, sí. Vale, vale, fenomenal. Pues yo os presento, bueno, soy Albert, ¿vale? Soy de Barcelona y yo os presento el sistema de diseño del Limes. Este nombre hace referencia al nombre del cliente, ¿vale? Yo trabajo en una agencia de diseño. Es un cliente que ya lleva bastante recorrido con nosotros. Él se encarga de desarrollar productos digitales en el sector de la salud, principalmente para hospitales y sí, principalmente para hospitales. Y bueno, ya hicimos un primer proyecto, un primer trabajo sobre farmacia y ahora estamos en uno sobre nefrología, ¿vale? Justamente hemos hecho ya toda la parte de investigación y definido la arquitectura, los flujos, etc. Y ahora nos encontrábamos en la fase de empezar con todo el visual, ¿no? Y claro, era el momento perfecto para empezar un sistema de diseño, por lo que me vino perfecto, ¿no? Para poder complementar todo lo aprendido en el curso o lo que iba aprendiendo en el curso, ¿no? En montar, pues, en algo en algo real, ¿no? Que estaba yo en ese momento trabajando. Y además, bueno, y seguimos todavía. Y además porque, bueno, viendo pues un poco esta recurrencia, ¿no? Que tiene el cliente, pues igual para un tercer proyecto, si nos viene, pues claro, una vez ya teniendo montado un sistema de diseño, pues claro, el desarrollo y sacar nuevos productos, pues tanto por parte de diseño como por parte de desarrollo, se vuelve de repente súper eficiente, ¿no? Ya veremos cómo. Entonces, bueno, por poner un poco de contexto, esta herramienta de nefrología, ¿vale? Es un sistema, es un programa que nos permite gestionar pacientes, bueno, obviamente, pues de nefrología, ¿vale? Tanto determinar pues cuál es el diagnóstico, el tratamiento, tener un repositorio con todos las analíticas, todas las consultas, etc., ¿no? Pero luego una parte importante la principal propuesta de valor, ¿vale? De este programa es poder explotar todos estos datos, ¿vale? De una manera, bueno, pues que tampoco viene al cuento, ¿no? Pero la explotación de estos datos, ¿vale? Y claro, entonces de repente las tablas, los formularios, los campos de texto se vuelve súper importante, ¿no? Y bueno, estas son algunas pantallas, ¿vale? De la herramienta por aquel entonces, ¿no? Con lo que nos encontramos, que bueno, sí que la estética era bastante antigua, un poco carca, a nivel de arquitectura pues no encajaba por ninguna parte, ¿no? Entonces, lo que hicimos en el inicio, ¿vale? Y un poco como lo hemos visto, ¿no? Con el proyecto de Diana, ¿no? Que ese lineal, ¿no? Empezábamos con una auditoría. En mi caso fue una auditoría un poco más extraña porque no es una página web al uso, entonces no podía sacar, pues, lo que sé, las heurísticas de Nielsen, ¿no? Uno, dos, tres, y ir sacando cosas, ¿no? Entonces, bueno, con lo aprendido en clase y un poco, pues, intentando jugar con los elementos, ¿no? Que me daba la herramienta, pues intenté sacar errores o inconsistencias visuales, perdón, inconsistencias en lo visual, en lo técnico, en errores de usabilidad, incluso algunos casos de accesibilidad, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para encontrar cuáles eran las principales áreas de mejora, ¿vale? Que tenía este producto. En productos tan complejos, la planificación se vuelve un más, ¿vale? Entonces, esto era primordial para establecer una serie de puntos por donde teníamos que empezar, ¿vale? Y claro, esto me dio los elementos clave que me iban a ayudar pues, a mejorar todas estas áreas, ¿eh? Entonces, bueno, como por lo dicho, ¿no? El menú de navegación, la iconografía, los botones, las tablas, ¿no? Y los modales, al ser pues esto, un producto de gestión y explotación de datos. Entonces empecé con los principios de diseño. Algunos ya los tenía claro desde el inicio de la investigación, otros han ido saliendo a lo largo de este proyecto, ¿no? Principalmente, pues nuestro diseño debe ser sencillo y funcional, ¿no? Es decir, eliminando la complejidad innecesaria, pues simplificamos las interacciones que va a poder hacer el usuario, ¿no? Y esto nos va a llevar a soluciones mucho más directas y funcionales, incluso en algunos casos hasta personalizadas, ¿no? Otro principio de diseño importante para este producto digital era la seguridad, ¿vale? Es decir,
poder anticiparnos a los errores que pueda cometer el usuario, ¿vale? Y por poner un ejemplo para que se entienda bien, entonces estamos muy acostumbrados ya al autoguardado, ¿no? De estamos configurando alguna cosa o estamos haciendo un onboarding o personalizando a ese producto o servicio digital y todos los cambios se van autoguardando. Pero claro, en este caso, en una relación de paciente-doctor, ¿no? El error puede ser vital para el paciente. Entonces nos debemos asegurar que cada vez que hay cambios, el usuario, a pesar de tener que hacer clics de más, que normalmente no se debería hacer, ¿no? En este caso nos permite tener la seguridad de que lo que estás firmando, de que no hay errores, ¿no? Por el camino. Entonces eso es un elemento, ¿no? Y de eso nos sirven los principios de diseño, ¿no? De establecer una guía que permite justificar y guiarnos, ¿no? En todas las decisiones de diseño. Y obviamente también que el producto sea escalable, ¿no? O sea, no solo en cuanto a que el diseño de la interfaz nos permita añadir nuevas funcionalidades, ¿no? Sino que también en esa estructura y en ese lenguaje común que vamos a crear y que ahora veremos entre diseño y desarrollo, ¿no? Pues que sea una estructura iterativa, ¿no? Que nos permita modificar, hacer, rehacer, todo esto. Entonces, en este lenguaje, ¿no? Que como comentaba Diana, pues son los tokens, ¿no? de diseño. Lo que hice o lo que vi que era más viable para este producto en concreto era ordenarlos desde lo más genérico a lo más al detalle, ¿vale? O sea, principalmente establecemos 3 niveles de tokenización, que serían los tokens globales, ¿vale? Aquellos que van a afectar a todo el producto, los casos de uso específicos de estos tokens globales y finalmente los componentes, ¿vale? Entonces la estructura sería ese nivel, pasaríamos a la categoría, el contexto donde hace referencia a esa categoría y si hay alguna variante o un estado, ¿no? Y luego en el caso de los componentes sí que añadimos justamente igual que hace ella, ¿no? De poner los elementos, ¿no? Justo después del nivel. Por ejemplo, el componente, el token de componente, ¿de qué componente? ¿No? Del de botón, ¿vale? ¿A qué hace referencia? Pues al color, por ejemplo, de fondo, por ejemplo, del estado en focus, ¿no? Entonces así establecemos siempre un orden lógico y coherente a lo largo de los 3 niveles de tokenización. Por tangibilizarlo, ¿no? En un ejemplo, mi color corporativo, yo puedo establecer una paleta de color, ¿vale? Tengo una referencia hexadecimal y yo le llamo, pues, que es el color morado, ¿vale? El medio, por ejemplo. Ese color morado tiene, que es ese token global, ¿no? Ese color morado tiene un caso específico, ¿vale? Que es nuestro color primario, ¿vale? En este caso le pongo el principal porque tenemos también las opciones dark y light, ¿vale? Si no, solo sería color principal. Ese es el caso de eso específico. Y luego ya cómo es aplicado a estos componentes, ¿no? En este caso, pues podría ser que justamente esta referencia de color es el fondo del color primario, del botón primario, ¿vale? En estado default. ¿De qué nos sirve todas estas anidaciones? Pues cuando tenemos que cambiarlo por lo que sea, ¿vale? Puede ser que llega Halloween, ¿no? Que esto lo comentábamos en clase. Llega Halloween y queremos todos los botones de color naranja. Lo que no podemos hacer es cambiar todas las referencias de color originales, ¿no? Entonces creamos nuevas anidaciones, ¿vale? Del color orange mantenemos un principal Halloween, ¿vale? Que anidamos al color principal. Pero esto es aplicable a cuando tenemos, por ejemplo, el modo oscuro, ¿vale? Y tematizamos este sistema de diseño, o cuando tenemos un ecosistema de programas, como es el caso del cliente, y asignamos cada programa con unas referencias principales de color, ¿no? De color corporativo. Pues, ¿no? Así, esto nos permite mantener un solo sistema de diseño para varios productos, ¿no? O viceversa. Esa referencia de color nos sirve para muchas cosas, ¿no? Desde el color del texto hasta un color de fondo, como hemos visto el caso del botón, como el borde y otros varios, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco complejo porque saltas de un sitio al otro. Entonces, claro, esto como va a ser un documento que vamos a tener que compartir con desarrollo y con diseño y son equipos grandes, lo que hice fue crear una estructura, ¿no? Como un esquema, como un repositorio de todos los tokens que se estaban utilizando, ¿vale? Tengo la categorización arriba y a medida que vamos diseñando componentes, ¿vale? Porque repito que es un producto que actualmente se está haciendo, ¿vale? Que poco a poco vamos sacando nuevos componentes y nuevas pantallas, pues se van añadiendo, ¿vale? Por ejemplo, los globales, pues todo el listado
de tokens y de categorías, contextos, ¿no? Y variantes, de los específicos, de los componentes, etc. Esto lo que me permite es que sea un producto, hay un archivo vivo, ¿vale? Donde yo pueda estar toqueteando y también nos sirve como fuente de la verdad. ¿Vale? Aquí están todos los tokens y todos los casos de uso, ¿no? que están actualmente, ¿vale? Cuando hay un cambio, ¿vale? Lo añadimos aquí. Entonces, aunque solo una persona lo toquetea, todo el mundo tiene acceso, ¿vale? Entonces, todo esto está en el archivo de Figma, ¿vale? Tanto en la documentación, como hemos visto también en el caso anterior, ¿no? De todos los atributos, tanto específicos como globales, ¿no? Sino también con esta nueva promesa que nos da Figma, ¿no? Que son todas las variables, que es la nueva y gran propuesta de valor que tiene ahora, ¿no? Em, y que, bueno, esperamos que siga creciendo. Entonces, no quiero entrar al detalle porque ya en la presentación ya me quedé sin tiempo. Entonces, todo esto también, igual que Diana, lo tengo documentado en Zero Height, en este caso, que sí que había más opciones, pero bueno, he escogido esta. Y por hacer un poco el paseo, no quiero entrar en todos los detalles, ¿no? Pero para ver un poco cómo se ha estructurado esta documentación, enseño algún ejemplo. Esto funciona como tener un espacio con toda la información centralizada, ¿vale? Tanto de diseño como de desarrollo, como, por ejemplo, para recoger feedback, ¿no? Para el equipo, cuando hay algún error o lo que sea, ¿no? Entonces lo tenemos aquí todo centralizado. Entonces tenemos, en mi caso por ahora, y repito que pues, todavía es un producto que está en marcha, ¿no? Que estamos creando, pero bueno, más o menos la estructura que estoy creando es, en el caso pues, de los foundations, ¿no? De colores. Pues voy a hablar sobre las principales características globales, ¿vale? En el caso del color, pues cuáles son los colores de marca, los neutrales, pues cómo son los semánticos, ¿vale? Casos de uso de los semánticos. Y luego, cuáles son esos usos específicos de todos los colores, ¿vale? Que es donde hablaríamos de los tokens específicos del segundo nivel. Cómo se aplican esos colores en textos, cómo se aplican en fondos, cómo se aplican en los bordes, no sé, en iconos, ¿no? Si hay semánticos también en los iconos. Aspectos sobre accesibilidad también, obviamente, ¿no? Con algunos ejemplos, do's and don'ts, ¿vale? Que puedan servir de referencia para todos, ya no solo para diseño, sino también para desarrollo, que en muchos casos pues tienen que ellos tomar, no es lo ideal, ¿no? Pero también tienen que tomar a veces decisiones de diseño in situ, ¿no? Y pueden consultarlo, ¿no? Aquí. Luego, como hemos visto, ¿vale? La parte de los tokens, una explicación, pero aquí ya segmentado, ¿vale? Aquí solo hablamos sobre, pues, los colores, ¿no? Cuáles son los globales, a qué están haciendo referencia, cuáles son las variantes, ¿no? Cuáles son los específicos, etc. Y luego, pues, los enlaces siempre al Figma. El mismo caso, pues, podría aparecer en tipografía, ¿no? Pues, un poco los aspectos de este elemento, pues, cuál es la familia, si hay recursos, en este caso, por descargar la fuente, los pets utilizados, color, bueno, todos los aspectos relacionados, los parámetros globales, como antes, ¿no? A qué está haciendo referencia. Si descomponemos la fuente, ¿no? Pues en qué se descompone, pues cómo son los tamaños, los grosores, los interlineados, ¿no? Y luego, em, cuando juntamos, ¿no? Cuando hacemos un poco malabarismos con todo esto, nos salen los casos específicos, ¿no? Que en el caso de la tipografía está algo muy claro, que es, pues, la escala tipográfica, ¿no? Esos casos de uso, pues, para heading, para body, etc. ¿Vale? Lo mismo con los tokens, con toda la estructura y los casos desglosados, ¿no? Aquí y también el archivo. O por poner, bueno, aquí lo tenemos de todas las foundations, por poner un ejemplo también en componentes, ¿no? Pues, por ejemplo, los botones, ¿no? O sea, es el espacio donde queda recopilado toda la información, ¿no? ¿Qué son los botones? ¿Qué variantes puede tener? ¿No? Ejemplos de do's and don'ts, tamaños, aspectos sobre accesibilidad, ¿vale? Todo lo necesario. También es algo que a la que nos surge alguna duda o alguien me pregunta, oye, ¿esto cómo se hace? Ostras, no está recogido, ¿no? Pues es el momento, ¿no? De volver al documento y reescribir esa parte, ¿no? Por eso también es un documento vivo también la documentación. Todas las interacciones que puede tener este componente, la anatomía, ¿no? Donde aquí ya sí que desfragmentamos por todas las posibilidades que va a tener un botón en concreto, ¿vale? A qué tokens hacen referencia, tanto de componente, tanto específico, tanto de global, ¿no? Con todo el listado aquí eterno.
y los archivos de Figma. Vale, y así un poco con todos los componentes, ¿vale? A medida que vamos sacando componentes, pues vamos añadiendo, ¿no? Por ejemplo, lo último que hicimos fue los modales. Entonces, pues bueno, los vamos documentando uno por uno. ¿De qué nos sirve esto? De ir tan lentos, porque estamos trabajando este proyecto por fases, por sprints, ¿vale? Entonces, bueno, en el curso, quien vaya a realizar el curso ya verá en la clase de adopción, ¿vale? Se ven varias maneras de adoptarlo. Yo también he adoptado o me quedo con una adopción incremental. Todavía no hemos llegado porque estamos en esta fase, ¿vale? De revisión con desarrollo. Pero la idea es, cuando llegamos al final del sprint 1, comunicar todo esto al equipo, ¿vale? O sea, ya se está justo antes de empezar a pasarlo a desarrollo. Lo comunicamos con el equipo, encontramos errores, ¿vale? Y dejamos un tiempo para que el equipo pueda contribuir, ¿vale? Y por si tiene dudas, lo que sea, ¿vale? Cuando ya todo esto ya esté aplicado, ¿vale? Pasaremos al segundo sprint, ¿vale? Con todos los objetivos relacionados con esta segunda fase, ¿no? Y vuelta a empezar. Entonces, bueno, para ir ya a lo tangible, ¿no? A lo visual, que al final es lo que gusta más, ¿no? Como diseñadores, ver un poco los cambios. No puedo enseñar mucho porque es un proyecto que está en marcha y por confidencialidad y tal, pero bueno, yo creo que he sacado y tapado logos y tal. Y bueno, básicamente teníamos de cosas que hemos encontrado de la auditoría, ¿no? Por ejemplo, un montón de tipos de botones, pues tanto solo iconos como distintos alineaciones, como distintos colores, ¿no? Como distintos formatos, ¿no? Pues al final nos centramos en solo 4 botones, ¿vale? Que los 4 son perfectamente distribuibles a lo largo de todo el diseño. Ahora veremos alguna pantalla. También en las tablas, que era un componente muy importante, donde aquí tenemos tablas muy grandes, tablas que contienen campos de texto dentro, algunas que son estáticas, otras son dinámicas, ¿no? Unas tienen un campo de texto muy grande, otras muy, muy pequeños. Entonces, bueno, sí que es verdad que mantener y diseñar bajo ese mismo sistema de diseño nos va a permitir equiparar y dar coherencia a todas las tablas, ¿no? Desde una que, como esta, que puede ser más o menos compleja, ¿vale? Hasta otras mucho más simples, ¿no? Quizás una estática y una dinámica aquí donde poder añadir cosas, ¿vale? Pero el mismo sistema de diseño, ¿vale? Y la misma documentación nos permite, pues, mantener una coherencia en cualquier tipo de tabla, ¿vale? O sea, también era como el objetivo principal, ¿no? O en casos más complejos, como pueden ser los formularios, ¿no? Por ejemplo, estos campos de texto, unos son grandes, otros son pequeños, tienen el label a la izquierda, otro arriba, era un poco cacao, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho sí que es simplificarlo, ¿vale? Establecer cómo debía ser uno individualmente, cómo se iba a comportar en grupo, ¿vale? Y luego en grupo intentar ver cómo se adaptaba a los distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, en un modal, ¿no? Entonces, de manera que tanto en un modal como en un formulario de registro y tal, pues tuvieran, ¿no? Sentido, ¿no? Además, en el caso de los modales, pues por ejemplo, establecimos que el alto máximo era 700, ¿no? Pues entonces todo lo que pasara de 700 se quedaba bloqueado y pasaba a ser scroll, ¿no? Entonces, documentar pues todas estas interacciones, ¿no? O un caso más sencillo de modal, ¿vale? En este caso tenía una serie de pestañas, en este caso no. Entonces, bueno, que esto, ¿no? Las mismas referencias, los mismos espaciados, las mismas decisiones de diseño, ¿no? Nos sirven para casi cualquier tipo de, em, de componente, ¿no? Y de pantalla. Y aquí un ejemplo visual un poco de 4 pantallas que aparentemente, bueno, son muy distintas, ¿no? Porque uno es una tabla, otro es una parte para pasar consultas, modales, ¿no? Pero que al final tienen la misma coherencia, ¿no? La misma estética y todo esto es bajo el mismo sistema de diseño, ¿no? Siguiendo 3, 4 parámetros, ¿no? Podemos conseguir realmente pantallas que respiren, ¿no? La misma marca. Y espero no haberme pasado hoy. Y bueno, muchas gracias y De momento no hay ninguna pregunta por aquí en la sala. Bueno, por aquí otro proyectazo aplaudiendo. Supongo que irán apareciendo, así que si quieres, Héctor, hacer como un recap, una recogida
destacar algún aspecto Sí, concreto de alguna de las charlas, bueno, ahí eres tú el experto. yo es que me he realucinado otra vez al ver esos proyectos porque la última vez que los vi fue en enero y la verdad que lo he escrito aquí en el cuaderno, digo, es que parece magia, ¿no? Desde que empezamos el curso con la introducción a los sistemas de diseño, después la auditoría y demás, ver el nivel de complejidad al que habéis llegado en todo, ¿no? En la estructuración, en la documentación, en la parte de los tokens, ver los resultados finales de los dos proyectos me parece brutal, el rediseño y, y bueno, es que me parece un currazo y vamos, súper orgulloso, la verdad. Eh, bueno, y no sé qué resaltar, los dos son proyectazos, me encanta un poco también la visión horizontal que habéis dado a los proyectos, ¿no? Desde el principio hasta el final, el entender muy bien cuál es la misión del sistema de diseño, el entender por qué es importante, el entender cuál es el impacto final que tiene, la importancia que todo esté bien documentado, incluso que tengáis la parte de versionado para que la gente de vuestro equipo entienda dónde está el proyecto, en qué momento está ese componente y cuál es la última versión. Son cosas que son súper importantes hoy en día en el diseño de productos digitales. Y no sé, ver ese nivel de expertise en 2 meses y pico, la verdad que me hace sentirme súper orgulloso. Y bueno, sobre todo el currazo que os habéis pegado porque se nota que habéis puesto mucho cariño y mucha dedicación. Y nada, eso es lo que destacaría, que Muy estoy bien, alucinado. muy bien presentados, además. Sí, muy bien presentados, muy buen ritmo los dos y muy fácil de entender. Enhorabuena. Yo tengo una pregunta, mientras, por si acaso se anima alguien también a lanzaros. ¿Cuál es la parte que os ha costado más? Está claro, ¿no? A ver, sí que es verdad que la parte más compleja es la parte de la nomenclatura de los tokens, ¿no? Tokenizar todos los elementos, todos los aspectos clave, ¿no? Pero ya no solo dar con una solución, porque solución hay muchas. El problema es que sea que a ti te sirva, ¿no? Y que a tu producto le vaya bien. Y luego lo tienes muy claro y empiezas a desarrollar cada vez componentes más complejos, más complejos, llegas a un punto en que dices, ostras, esto no me sirve, ¿vale? Y tienes que iterar, tienes que volver atrás y quizás es curro que tienes que, no es que no haya servido nada, porque has aprendido muchísimo, pero tienes que pisar, modificar cosas, ¿no? Claro, la constante iteración, ¿no? Pues es lo más difícil. Pero al final luego los resultados pues, se ven. Justo, a mí eso me parece muy interesante porque muchas veces en casi todas las ediciones nos pasa que algunos alumnos, oye, queremos un template, queremos una plantilla, queremos un tal, ¿cómo es esto? Y luego es realmente en el viaje ese de la comprensión donde realmente profundizas y fijas y aprendes a hacer la estructura de los tokens, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, la primera tutoría, Albert, cuando tú compartías el progreso y tal, pues al final todas esas iteraciones que tú hiciste, yo creo que luego por eso hiciste esa estructura tan buena de tokens que además te sirvió a ti, porque ese es otro de los temas, ¿no? Que tú estás comentando, que no hay un solo sistema de diseño válido para todos los productos, una sola estructura de tokens válida para todos los productos, sino que cada producto tiene su propia naturaleza y es su propio equipo, sus propias dinámicas y es más, tiene más sentido hacerlo de un modo o de otro. No sé si tienes algo que añadir sobre esto, Diana, pero yo creo que es también súper importante, ¿no? El pegarte con ello, el aprender a hacerlo. Sí, o sea, para mí lo que más me costó fue entender cómo estructurar los tokens, la nomenclatura, encontrar cuál era la mejor forma. Y durante el curso a mí una de las cosas que más me ayudó fue que los compañeros también compartieran al principio de clase sus proyectos, porque te daba como la perspectiva de cómo lo estaba viviendo otra persona y de cómo estaba viviendo el proceso también otra persona, que creo que también es muy interesante. Y eso al final pues te ayudaba también a ti a entender las cosas que tú no estabas entendiendo, las dudas de tu compañero al final también eran las mismas que tú tenías. Y entonces a lo largo de la semana cada vez era más fácil entender hacia dónde iba y qué objetivo tenía. Porque al principio como que todo es muy abstracto, ¿no? Y luego pues le vas cogiendo un poco más el objetivo de crear todos los tokens y del sistema de diseño. Y, y eso, o sea, los tokens es lo que más tiempo me ha llevado entenderlos y crearlos. Y sobre todo la ayuda de Albert en las clases fue, fue clave.
Y a partir de ahí pues ya empecé ya a sacar también la estructura que a mí me parece que pues tiene más sentido para mí y para el proyecto. Genial, gracias. ¿Alguna cosita más, algo que queráis matizar o que digáis, esto no lo he contado muy bien y me apetece ampliarlo o algún consejo que daríais? Más allá de los tokens, ¿no? Esta parte de la nomenclatura, la parte que os cuesta siempre más, porque, bueno, al final es aterrizarlo, ¿no? Dentro del proyecto que estás trabajando. Y también, Albert, yo quería preguntarte si ya lo has empezado a implementar en tu trabajo. Sí, justo es lo que os comentaba, ¿no? Que estamos en la fase ahora de revisión para que esto esté, o sea, revisión con desarrollo para que esté todo correcto. Y la idea es empezarlo a comunicar al equipo de desarrollo. Al final de diseño solo estoy yo y van entrando algunos compañeros en momentos específicos, pero bueno, la carga de trabajo la llevo yo, pero en desarrollo no, es un equipo mucho más grande, ¿no? Entonces, eso es lo complicado también, que una de las últimas clases sobre adopción, y hay mil maneras, y es uno de los aspectos clave, ¿no? Del sistema de diseño, porque te puedes tener un súper currazo y que luego no se implemente o nadie utilice tu sistema de diseño, ¿no? Y que cada uno. Entonces, bueno, ahora me voy a enfrentar al momento más difícil, que es conseguir que se adopte esto, ¿no? Al menos em, que si entra otro diseñador pueda seguir hacer las mismas pantallas, ¿no? O el desarrollador uno y 2 puedan tomar las mismas decisiones de diseño, ¿no? Veremos, de aquí unos meses os podré decir si realmente fue un éxito o no. Seguro que sí. Mira, hay una pregunta por aquí, pregunta César. Dice, ¿cómo identificas, bueno, vale para cualquiera de los dos o incluso de los tres, ¿no? Entiendo que Héctor también ahí puede decir. ¿Cómo identificáis cuando tu empresa o la empresa donde trabajas necesita un design system? Esto entendiendo que hay algunas empresas que pueden sobrevivir con un UI kit y otras herramientas. No sé En si vuestro queréis caso, dar ¿no? vuestra opinión, Albert o Diana. Claro, o sea, quizá Héctor ahí controlas más, Mm, pero también Albert, en el caso de, en tu caso sí, concreto, como lo habéis detectado, sí. Diana, si en tu entorno laboral, los proyectos en los que estás, también ha surgido eso, porque tú decías que querías también realizar un sistema de diseño, ¿no? Ver cómo aportarlo, cómo incorporarlo, ¿no? ¿Cuál es el lugar o desde dónde lo habéis identificado o lo identificaríais? Pues, por ejemplo, en mi empresa, cuando yo entré no tenían un sistema de diseño, yo empecé a implementar un UIKit, ¿no? Porque no tenía yo tanta idea sobre sistemas de diseño. Y en el momento en el que empieza a crecer el equipo y empieza a crecer el producto, en el que vas añadiendo más cosas y la complejidad del producto se va haciendo cada vez más grande, y sobre todo cuando el equipo crece, en el que ya no solo tú u otra persona simplemente estáis en el equipo, que es más difícil mantener la comunicación y que todo esté en orden, documentado y que realmente había una cohesión, ¿no? Porque al final, si hay mucha gente en el equipo y cada uno, y no hay unas pautas, al final cada uno lo va a hacer un poco como quiere. Y ahí es donde se empieza a ver problemas a la larga dentro del producto porque hay un montón de inconsistencias a la hora de hacer por nuevas secciones o nuevas features o ese tipo de cosas. Al menos esa es mi experiencia dentro de mi empresa. Sí, por añadir, o sea, me uno a todo lo que he dicho, ¿eh? Por añadir cuando ves que empiezan cada vez hay más inconsistencias, ¿no? Pues entonces es el momento de que falta una documentación, ¿no? Y ahí pues, uno de los aspectos clave, como una de las patas clave del sistema de diseño, ¿no? La fase de documentación, haya o no tokens, ¿no? O sea, esto ya es como el nivel más alto. Justo, también es muy distinto tener un UI kit que un sistema de diseño, porque un UI kit al final te sirve como herramienta para ser más eficiente con tu equipo de diseño, pero eso no quiere decir que el equipo de desarrollo lo esté implementando de un modo coherente. Tú puedes tener un botón, por ejemplo, estás usando de manera consistente con tu equipo, y cuando digo con tu equipo me refiero con tu equipo de diseño,
Y resulta que en implementación, pues un desarrollador ha cogido el color picker y ha puesto el color que le ha dado la gana, ha puesto el padding a ojo y luego otro desarrollador lo ha codificado de otra manera, no es un componente del que al que están llamando y es siempre el mismo componente. Y al final es lo que genera son n permutaciones que hacen que se genere un Frankenstein y que pase pues lo que vimos en la parte de la auditoría de Diana y de Albert. Pues que hay un montón de botones que aparentemente pueden ser distintos, pero son ligeramente, perdona, pueden ser iguales, pero pueden ser ligeramente distintos, que hay un montón de interpretaciones de los colores, etcétera, y eso se va sumando y va generando un montón de disonancias. Y entonces, claro, cuando tienes, como decía Diana, cuando tienes un desarrollador, un diseñador o dos desarrolladores que hablan entre ellos y tal, pues bueno, pero en el momento que empieza a crecer, ya no existe una conexión entre qué componentes estás usando tú y cómo esos componentes se trasladan en desarrollo. Entonces, hasta que no existe realmente un espejo claro entre diseño e implementación en desarrollo, que la unión sería toda la parte de documentación, los canales de comunicación entre desarrollo y diseño y demás, realmente no podemos hablar de un sistema de diseño. Podemos hablar de, bueno, ahí hay algo, hay un delivery que hacen los diseñadores y luego eso lo coge el equipo de desarrollo y vete tú y averigua lo que pasa ahí. En mi experiencia, y bueno, viendo el proyecto de Albert, que me recuerda mucho al primer sitio donde empecé a trabajar yo como diseñador, se generan ese tipo de cosas, que bueno, ahí cada uno llega y eso. Y que por cierto me parece una fantasía que tu parte de la auditoría, Albert, porque ya se ven poco esas cosas, ¿no? El diseño se ha democratizado poco, tanto que se ven poco esas cosas ahí tan auténticas de backend hechas por desarrolladores y demás. Y luego hay muchos tipos de sistemas de diseño. Hay sistemas de diseño que tienen que ser mucho más estrictos porque sirven a una comunidad muy grande, entonces no, y a una diversidad de productos muy grandes, con lo cual necesitan guardrails o como reglas muy estrictas para que no se descontrolen las cosas. Y hay otros sistemas de diseño pues, que a lo mejor son mucho más flexibles dentro de que hay una sincronización entre desarrollo y diseño. Bueno, esto por la pregunta de César. No sé si te hemos respondido bien. Si tienes alguna duda, nos dices. A ver qué dice por el chat. Sí, dice gracias a todos. Hay otra pregunta. Pregunta Ana, que bueno, ella dice que cree que el reto realmente es que se use de una forma correcta un sistema de diseño, sobre todo un equipo grande. ¿Qué recomendáis? Pues yo os puedo contar algo que nos está pasando ahora estas semanas, por ejemplo, en mi equipo, ¿vale? Yo trabajo en Amazon, que es una organización con 1,5 millones de empleados, 300.000 en corporativo y el resto en logística, en otras cosas. Entonces, o sea, lo que es súper importante es que generes un engagement, pues, sí, o sea, que hay una sincronización, que el equipo de sistema de diseño esté muy presente en la vida de los diseñadores, que tengan canales muy activos en los que estén preguntando y estén hablando de cuáles son las innovaciones que hay en el sistema de diseño. Justo ahora sí tengo una reunión en la que no se puede atender, que es sobre una actualización del sistema de diseño. Y que tengas canales abiertos para que la gente pueda preguntar cuando tiene una duda sobre cómo establecer un sistema, cómo usar una parte del sistema de diseño. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un producto que tiene una serie de pantallas en medio en el que hay una serie de importaciones del usuario de una cuenta a otra y no existía, por ejemplo, un patrón claro en el sistema de diseño sobre cómo hacer esa interacción. Existían átomos, ¿no? Partes del sistema de diseño, selectores, text inputs, por supuesto call to actions y cosas así, pero no había un patrón funcional para hacer esa interacción, con lo cual, ¿qué hemos tenido que hacer? Proponer nosotros al equipo de sistema de diseño cuál debe ser el patrón en una serie de controles de la interfaz y hacer un diálogo. Entonces, eso es súper clave, el tener canales de comunicación, engagement con tu equipo, que los canales sean bidireccionales, es decir, que no solo sea el equipo de sistema de diseño a los diseñadores, sino que también los diseñadores estén proponiendo y testeando. Por ejemplo, durante el curso también vemos metodologías que usan algunos sistemas de diseño muy complejos, como es tener, por ejemplo, una parte del sistema de diseño en beta para casos de uso muy concretos en los que hay una interacción entre la comunidad, por ejemplo, si el sistema de diseño sigue una comunidad pública y demás. Entonces, justo, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? No es solo un factor, sino
documentación, una documentación sólida, un diálogo súper claro entre diseñadores y equipo que gobierna el sistema de diseño, unas normas claras de gobierno del sistema de diseño, bueno, protocolos a la hora de hacer propuestas de mejora o pues, hacer, comunicar errores, por ejemplo. Albert y Diana, no sé si tenéis algo que añadir o si me olvido de algo, pero digamos que no hay una sola respuesta, ¿no? Es un montón de cosas que tienen que jugar para que realmente la implementación y el uso funcionen. Sí, Sí, por eso yo, perdona, Diana. no, continúa, continúa. No, por eso decía yo que el plan para la adopción lo había como faseado, ¿no? Para poder ir un poco a poco y dar pildoritas, ¿vale? Porque si creo que si una vez esté acabado lo damos al equipo, nadie se lo va a leer, nadie le va a echar un ojo, ¿no? Entonces, dando por fases, ¿no? Y como ya que estamos trabajando por sprints, pues es como la manera idónea, ¿no? Pues a la que acabamos un sprint, pues se reúne el equipo, se cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, depende también de los objetivos de cada fase, ¿no? Del sprint, pero bueno, en nuestro caso, que es bastante por pantallas y por componentes, pues es muy fácil darlo como poco a poco. Muchas gracias. Parece que no hay ninguna Diana, no sé si tú querías No, Sí, no, sí, decir perdona. algo. quería estar Sí. segura de que ha terminado. Perdona. Que, que, a ver, estoy de acuerdo con ambos. Por ejemplo, en la experiencia que tengo yo en mi empresa, nosotros tenemos unos cuantos desarrolladores que están ahora mismo dedicándose a crear los componentes exclusivamente. Y mi relación con ellos, pues, ha crecido un montón porque lo importante es que ambos estemos de acuerdo en que crear un sistema de diseño es beneficioso para todo el mundo. Entonces, el trabajo con ellos es diario y sobre todo cada vez que se crea un componente hacen una review de diseño para estar seguro de que lo han creado bien y luego pues continuar viendo que cuando lo implementes en una pantalla realmente está, el uso es el correcto. Y por supuesto la documentación, pero no solo por los diseñadores, sino que todos los desarrolladores deberían de leerse eh, esa documentación y estar pendientes del sistema de diseño también, porque creo que es un trabajo de todos y no solo del equipo de diseño, sobre todo porque al final va a ser menos horas para el desarrollador a la hora de trabajar. Pues en el momento en el que yo le he dicho al desarrollador que voy a crear una serie de tokens, que a ver cuando hablamos de la nomenclatura y tal, ha sido la persona más feliz del mundo porque sabe que su trabajo va a ser más fácil. Entonces, pues creo que lo más importante es la comunicación con el equipo y que todo el mundo sepa que ese trabajo al final es beneficioso para todos. Justo. Yo creo que hay uno de los mitos de los sistemas de diseño, ¿no? Que se habla mucho de él, es que le pertenece a los diseñadores y para nada. El sistema de diseño es compartido entre producto, desarrollo y diseño. Y muchas veces son los desarrolladores los que traen un montón de cosas sobre la mesa a la hora de evolucionar. Y más uno también a lo de Albert. Una cosa también es el uso y otra cosa es la adopción, como ha dicho Albert. Si tu empresa no tiene ningún sistema de diseño, hay distintos tipos de modelo de adopción. Puede ser incremental, puede ser modelo Big Bang, que es que de repente lo lanzas todo faseado, etcétera. Muchas gracias. Dicen por aquí, muchas gracias, muy interesante. También había mensajitos por YouTube, que estamos en directo, pero vamos, son corazones, gracias y no hay ninguna pregunta más. Por mi parte, ok, vuelvo a reiterar, ¿os apetece decir alguna cosita más a modo de cierre? ¿Algo que queráis remarcar? Ya no solo esta parte de que os haya costado más, algún truco que hayáis utilizado. No sé, un poco lo que os apetezca compartir antes de despedirnos. Yo quería aprovechar para felicitaros por vuestro buen hacer, vuestro esfuerzo, buen trabajo y aprovechamiento del curso. La verdad es que con alumnos así es un gusto. Coincido en el orgullo con Héctor. Muchas gracias. A vosotros.
Gracias a vosotros. Pues nada, nos vemos. Lo hemos comentado, estaba también por el chat. Hemos estado grabando la charla, la vamos a maquetar y la colgaremos al canal de YouTube de la escuela, ¿vale? Para que lo quiera volver a ver, quiera ver este sistema que han utilizado, las nomenclaturas, todo el proceso. Y bueno, que seguro que os habéis quedado con ganas de repetir o de revisar alguna cosa en concreto. Alguno lo ha preguntado por el chat. Y nada, lo dicho, encantados de recibiros, encantado de escucharos, Albert, Diana, de también contar contigo, Héctor, que estás ahí siempre al pie del cañón. Y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Tenemos más charlas colgadas en YouTube, tenemos más eventos próximamente de otras disciplinas. Habrá más de sistemas de diseño más adelante y lo dicho, cualquier cosita, por aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias a todos. Muchas gracias, Albert, Diana Gracias. y todo el Muchas mundo Adiós. desde gracias. Holanda. Nosotros. Adiós, adiós.